Bienvenido a tu clase inmobiliaria del día de hoy. Hoy estamos estrenando sección que se llama ABC Inmobiliario y por ende nos pareció bien hablar de la historia de los bienes raíces. Así que saca libreta y pluma, pon atención porque aquí comenzamos. La vivienda o un lugar donde estar es tan antiguo como la misma humanidad, empezando por los cavernícolas. Pensemos en ellos un momentito. Los cavernícolas tenían una característica principal y esta era que eran nómadas. Esto quiere decir que se iban terminando los recursos de donde radicaban y migraban a otro lado. Cabe señalar que los cavernícolas, no todos, vivían en cavernas y nosotros tenemos la necesidad de proteger lo que es nuestro, el sentido de pertenencia. Esto quiere decir que cuando alguien invadía la caverna de alguien más, tocaba jarana. Eso era duelo seguro. Con la aparición de la agricultura, la cosa cambió. Esto permitió tener mayor volumen de comida, mayor volumen de población, y fue entonces que se empezaron a formar las primeras ciudades. Por lo general a las orillas de unos ríos, que estos ríos permitían crear tecnologías para redes de riego y también transporte rápido a través de este río. Esto hizo entonces que el dominio de tierra tomara un punto clave en la humanidad. Quien controlaba la tierra controlaba los recursos, por ende controlaba el alimento y por ende tenía más poder. Yo sé bien que sabes cuál es la cuna de las civilizaciones y sí, vamos a hablar de Sumeria. Considerada la cuna de las civilizaciones, las tierras las acaparaba el rey, quien las utilizaba como método nominal o de pago para sus funcionarios y para la nobleza. Lo mismo ocurrió en el Egipto faraónico, en donde si bien existían pequeños grupos de tierra privada, también el faraón era dueño de toda la extensión del territorio. Esto hacía que el faraón pudiera darles las tierras a personas que consideraba él muy cercanos, o como premio a sus funcionarios o a su misma nobleza, pero con un pequeño inconveniente, que en cualquier momento él se las podría quitar. Sin embargo, esta misma tierra podría ser heredada, pero no dividida y mucho menos vendida. En Egipto es donde vamos a tener las primeras transacciones monetarias por tierras. Esto es porque el faraón vendía las tierras, los lotes y las piedras para poder construir monumentos. Ahí es entonces en donde tenemos el primer intercambio monetario por tierra. Sin embargo, en Europa sería donde surgiría un modelo distinto de poder administrar la tierra. Los helenos, o mejor conocido como los griegos, tenían un área de dominio muy pequeña que se reducía a un par de kilómetros. Esta situación provocó que los ciudadanos de la polis o de la ciudad tuvieran los mismos derechos, aunque algunos tuvieran más tierras que otras. Recordemos entonces que Grecia es la cuna de la democracia. Esta posición hacía que los ciudadanos se sintieran más pertenecientes a los helenos, a Grecia, y eso hacía que las personas pudieran incluso tener una mayor lealtad hacia sus gobernantes. ¿Esto por qué? Porque si lo ponemos estructuralmente hablando, cuando te sientes libre o cuando te sientes dueño de tu libertad, puedes luchar a muerte por eso mismo. Es aquí entonces cuando surge, según los registros, el incipiente mercado inmobiliario. Así que la próxima vez que alguien te pregunte de dónde viene o cuál es la raíz de lo que te dedicas, cómodamente le puedes decir que viene de Grecia. En tanto, Roma fue un poco más allá. Surgida como una pequeña aldea en Lacio, hoy está en el centro de la bota itálica, sus colindancias permitieron desarrollar un sistema parecido al helénico. Durante sus inicios, Roma fue gobernada por reyes, hasta que Lucio Tarquino, el soberbio, logró derrocarlos. En un principio se trató de un gobierno aristocrático. Conforme pasó el tiempo, lo cierto es que se estuvieron basando en la propiedad privada de la tierra como modelo de gobierno. Esta se convirtió en el elemento más importante de Roma, con lo cual la peor desgracia que le podía pasar a alguien es que el gobierno incautara tus tierras, te desterraran de Roma y después vendieran tu propiedad en una subasta pública. Algo así como un remate hipotecario, pero sin tantos pedos. Antes de continuar, debo de contarte una pequeña historia de cómo se fundó la clase burguesa. Esto es porque el rey, que era dueño de las propiedades, asignaba tierras y cultivos a ciertas personas. Con eso existían los plebeyos y existía la nobleza. La nobleza y los plebeyos tenían obligaciones y derechos.
El derecho de la nobleza era que pudieran ser dueños de toda esa tierra, y los derechos de los plebeyos eran tener protección. Por lo contrario, la nobleza tenía la obligación de proteger esas tierras. Jamás ibas a ver a un plebeyo luchando por sus tierras. Es por eso que en los cultivos y la venta de estos cultivos se le daba un impuesto o un pago a los gobernantes porque eran dueños de estas tierras. Sin embargo, poco a poco empezó a haber una clase de comercio que no dependía de la tierra, sino de otras herramientas. Es entonces que estas personas que se dedicaban al comercio fundaron ciudades, y estas ciudades se llamaron burgos. Y los que habitaban Burgos se les conocía como burgueses. En la Edad Media, por ahí del siglo XV, las cosas cambiaron, cuando ciudades aliadas con el rey buscaban acortar el poder feudal de los nobles, ayudados entonces por la clase burguesa. En los siguientes siglos veremos cómo las grandes propiedades comenzaron a ser exclusivas y en favor de unos pequeños grupos de personas. Por cierto, en Roma serán donde aparecieron los primeros agentes inmobiliarios que se dedicaban a vender las propiedades de los romanos ricos, como ahora todavía. Mientras tanto, en el caso de las culturas mesoamericanas, la vaina no era tan distinta a lo que veíamos en Europa. Al tratarse de un gobierno absoluto, el Huaytlatoani repartía las tierras básicamente en tres. Las primeras eran las tierras que eran para él, para sus funcionarios y para su familia, para sus amigos, para el peor es nada, para el ligue, para todos esos cabrones. Las segundas eran las que se destinaban para los templos o para construir lugares sagrados, y la tercera eran las otorgadas a los pueblos para su cultivo. En otras palabras, la propiedad privada era exclusiva de las clases altas de cualquier sociedad. Si nos trasladamos un poquito hacia el sur, en el continente americano, podremos encontrar una civilización que también tuvo que tolerar y soportar un sitio español a cargo de Francisco Pizarro. Estoy hablando de la civilización inca. Las cosas ahí eran muy parecidas a lo que pasaba en Mesoamérica con el Huaytlatoani, que repartía las tierras. Sin embargo, con los mexicas las tierras eran comunales. Tú podías compartir esa tierra con otras personas, pero los incas no eran así. Ahí a cada padre de familia se le otorgaba la tierra necesaria dependiendo de los hijos que tuviera. Eso estaba bueno, regresando a México durante el siglo XV, cuando el gran Hernán Cortés pisa tierras en el Golfo de México, es cuando vamos a encontrar entonces la fundación del primer ayuntamiento, no solamente de México, sino del continente americano. Estamos hablando, por supuesto, de la Villa Rica de la verdadera Cruz, Veracruz. Llegamos a estas tierras un Viernes Santo y descubrimos que Dios nos trajo a una tierra de abundancia. Por ello propongo que a partir de hoy, esta sea conocida como la Villa Rica de la Veracruz. ¡Así sea! Es entonces cuando el 10 de junio de 1519 se funda esta ciudad. Con la llegada de los castellanos y posteriormente de los españoles a territorio mesoamericano, el sistema se manejó muy similar a como se hacía en la antigua Roma. Avancemos entonces hasta el siglo XIX, en donde todas las propiedades, o la mayoría de las propiedades, las abarcaba la Iglesia Católica, o eran dueños la Iglesia Católica, y las comunidades indígenas. Y a estas propiedades se les llamaban bienes de manos muertas. Se les llamaban así porque no le dejaban absolutamente nada al gobierno. Es entonces que cuando Juárez hace la reforma o las leyes de reforma, expropia todas esas propiedades, o el 90% de las propiedades, tanto de los indígenas como de la iglesia. Esto marcó un parteaguas completamente, ya que si bien le hizo un favor a la comunidad al quitarle todas estas propiedades a la iglesia, afectó a los indígenas realmente. Y los perjudicó porque ayudó a que se propagaran o a que se incrementaran los grandes latifundios de tierra, que eran grandes extensiones de tierra con diversas propiedades en ellas. Pero eso es para otro video, que ese no va para YouTube, ese va para Netflix. Esta división de territorios ayudó a que en México tuviéramos el mercado inmobiliario que hoy conocemos. Así que ahí lo tienes. Esa es la historia de cómo se fundaron o cómo iniciaron los bienes raíces. Y si algo queda claro es que tanto antes como ahora el poder se demuestra con la elección y la accesibilidad al lugar donde se vive. Este fue entonces el primer ABC inmobiliario. Puedes tomar todos los apuntes que quieras. Recuerda estar pendiente a todas nuestras redes para siguientes clases inmobiliarias.